Ahí les va a ser más fácil con esto. De los elementos preliminares, por supuesto, la portada. Después voy a repasar un poco de normas APAS para ver qué elementos van, pero tienen que estar, obviamente, los nombres de todos los integrantes, del trabajo de investigación, que hoy vamos a hablar del título también. Tiene que estar el título, el logo de la institución y los datos de la institución. Y en este caso, como no hay tutor, sería la materia y la profesora. Entonces, todos los elementos de la portada. Según las normas APA, que yo ya los vengo jodiendo con eso desde el año pasado, que sé que a veces son medio molestas, pero después se nos vuelven como automáticas, también tienen el lugar de donde tienen que ir, que se tiene que poner en el centro, donde tiene que ir el texto. Yo con eso por ahora no pido, porque me parece que mientras que la portada tenga todos los elementos, vale igual. ¿Por qué tiene que tener sí o sí el logo de la institución? Porque recuerden que lo que le da validez a una investigación es la institución que lo avala, que dice, bueno, yo revisé esta investigación. Entonces siempre ponemos los datos y el logo que nos hace ver rápidamente de dónde es, ¿sí? Y obviamente todos sus datos. Después el índice, que eso ya les enseñé cómo hacerlo automático, y la introducción como primera página. En la introducción nosotros lo que tenemos que hacer es presentar ese proyecto. Entonces, en la introducción lo que vamos a hacer es primero presentar el tema, de qué va a hablar el proyecto, contextualizar ese problema, de dónde sale, que eso es lo que hacen ustedes cuando me explican el tema, de dónde sale este problema de investigación, dónde lo vieron, por qué surge. Generalmente surge un problema práctico. Bueno, en la introducción van a resumir ese problema práctico para que yo entienda de dónde sale. Cualquiera que lo lea, ¿no? Van a justificar la relevancia del problema, es decir, por qué es necesario que se investigue eso y decir cuáles son los objetivos de investigación. Yo les dejo algunas preguntas como para que se guíen, que es de qué tema estamos hablando, por qué es importante, qué sabemos sobre esto y qué hace falta saber y qué hace este trabajo para saber eso, ¿no? No es que tienen que poner las preguntas, pero es como para guiarlos. ¿Está toda esta información o no? Lo importante ahí es que yo lea ese problema y todos los elementos que vienen después ya más informada sobre la situación en sí. Porque si no, el lector que no conoce de dónde sale, no conoce cuál es el problema práctico quizás que inspira, vamos a llamarle, esta investigación, le va a faltar un contexto que es el que ustedes ya saben por trabajar, hacer las prácticas, por entender mejor la situación. Entonces, todo lo que sea relevante a ese tema, yo brevemente lo tengo que poner en la introducción. ¿Sí? Digo brevemente porque, insisto, va a ser una introducción, va a introducir al tema. Todos los datos que yo tenga que poner después van a estar, ¿no? No tengo que profundizar en nada, sino nombrarlo para que yo haga una lectura un poco más informada del resto de los elementos, ¿sí? Por eso les decía que son cosas que por ahí son más pesadas de escribir, porque se refiere a otras partes del estudio, para que puedan ir completando, para los que van entrando también, y ya tener la primera parte de este proyecto de investigación. Después, los elementos que siguen tienen que ver con el cuerpo del proyecto, que va a tener varios capítulos. El primer capítulo se centra en el qué voy a estudiar, ¿no? Entonces es el capítulo que se centra en el problema de investigación, en esa pregunta que yo le hago, ese hecho, ese fenómeno que yo percibí. Yo acá les puse 1.1, 1.2, 1.3 como para guiarlos y que no se salten ninguno. Verónica. Sí. Sí, una de las partes es la justificación que tiene que ver con decir por qué es necesario estudiarlo. Ahí lo vamos a poner, pero lo vamos a separar. Lo principal de este capítulo, lo que es lo que va a atravesar toda la investigación, yo digo, la columna vertebral de esta investigación, es la pregunta problema. La pregunta problema es lo que nosotros acá yo le puse formulación del problema. La separamos. Y en esa pregunta se tiene que entender todo lo que se va a investigar, por eso es tan completa. Por eso ya ahí está la delimitación también
del problema de investigación. Pero para que se entienda, yo voy a hacer un pequeño planteo del problema. En un párrafo, 2, es algo cortito, lo que vamos a hacer es, para introducir esa pregunta, es describir brevemente ese objeto de estudio, explicar la situación actual y la relevancia del problema, que tiene que ver con esto que hacen ustedes, insisto, pero acá más cortito todavía, cuando me explican el problema. Este problema de investigación surge de una experiencia o de algo que pasó en una institución, por ejemplo. En el planteo del problema vamos a empezar con eso. Digamos, yo siempre digo que el planteo del problema es la introducción al problema. No todo el trabajo, sino solo el problema. Y el problema sí, ya la formulación del problema es la pregunta. Ese es interrogante sobre ese aspecto no conocido, si vamos a volver a la teoría, y entonces tenemos que poner la pregunta problema de manera clara, concisa y delimitada. No podemos poner, por ejemplo, yo siempre doy ejemplos de acá, cuáles son las razones de deserción escolar en el nivel terciario, porque ahí no estaría delimitada, tengo que poner exactamente, por ejemplo, en el instituto Fundación Hospital Oliveros de Rosario en 2025. Y ahí tengo una pregunta problema. Verónica, no sé si terminé de responder. De nada. ¿Voy con Débora? Profe, en esta introducción, ¿qué corto? ¿Tiene que ser algo cortito? ¿Algo más? El planteo del problema, sí. En un párrafo lo podemos hacer. Digo, en una oración, 2 oraciones lo podemos hacer. Porque lo que tenemos que hacer es darle un poquitito de contexto a ese problema para que se entienda. Por ejemplo, yo hablaba de la deserción escolar por esta nota que salió de Buenos Aires. Pero si, no sé, vamos a hablar de las clases virtuales. Y yo siempre digo que acá es donde menos pasa porque son 100% virtual, pero en las otras carreras que es híbrido, que está la posibilidad, siempre hablamos mucho de la concentración. A ustedes no les queda otra que concentrarse en la clase virtual, porque no tienen para ir presencial. Pero hay muchos chicos que refieren que les gusta más presencial porque se pueden concentrar más. Entonces, esa podría ser una introducción, esto que yo estoy explicando, redactarlo a una pregunta que sea, no sé, ¿cuál es la percepción sobre su concentración en clases virtuales de los alumnos del ISPI 9246 de tal carrera, de enfermería en Rosario? Entonces, ahí me pregunto sobre algo específico, tiene que ver con, ya no puedo medir la concentración, sería muy difícil, necesitaría, o sea, hacerles una resonancia mientras ven la clase, pero sí la percepción. La mayoría de los alumnos que puede elegir y que tiene esa elección, muchas veces me dicen, no, yo me doy cuenta que en mi casa me cuesta más. A ustedes capaz que les pasa, pero como seguramente lo que les pasa a ustedes es que sí o sí pondrán todo de sí para poder también alimentar esa concentración, porque no les queda otra. En cambio, hay algunos alumnos que me dicen, no, yo si me quedo en mi casa, me perdí. Y vienen. Entonces, yo si pongo la pregunta sola, quizás no se entiende. Entonces, si le digo, y en el contexto de las clases híbridas de este instituto de Rosario en esta carrera, los alumnos refieren tener menos concentración virtual que presencial. Algunos alumnos refieren eso. Entonces, ahí hago una pequeña introducción para que se entienda el interrogante. No importa que nosotros nombremos varias veces la institución, a veces es repetitivo, pero nosotros le damos ahí un contexto a la persona que lo va a leer. Verónica, ¿vos volviste a levantar la mano? ¿O era la de la otra? Ah, está bien. No hay problema. Yo como pasé, ya digo, capaz la volví a levantar y no te quería dejar ahí colgada. Entonces, nosotros ponemos capítulo 1, problema de investigación, hacemos el planteo del problema, la formulación de la pregunta, ¿qué es eso? Solamente parece un apartado muy cortito, pero es eso. Después ponemos los objetivos, que se pone objetivos de investigación, ese es el título del 1.3.
Y después abajo, objetivo general, 2 puntos, escribimos el objetivo general, objetivos específicos, escribimos los 3 objetivos específicos. Ahí ya la introducción la hicimos antes, no tenemos que escribir más nada. Son 3 frases solas, ni siquiera tenemos que poner los objetivos específicos son, ya con el título basta. Porque al entenderse el contexto ya, en el idioma de la investigación, yo lo único que necesito es entender un poquito del contexto, leer el problema y todos los objetivos. Y después ahí sí voy a poner la justificación, el por qué se debería hacer esta investigación, por qué es necesaria, por qué es importante, a quién le va a servir esta investigación. Porque toda investigación, recuerden que para que haya una investigación, ese problema necesita resolverse. Si no amerita resolverse, yo no tendría que empezar una investigación. Entonces, ahí vamos a poner, ¿por qué hacemos la investigación? ¿Por qué se tiene que hacer la investigación? La relevancia científica, por lo que va a hablar, social o contemporánea. Los posibles aportes, si son teóricos o prácticos. En general, la mayoría va a tener un problema de una investigación aplicada, entonces vamos a pensar en los prácticos. ¿Qué aporta estos datos nuevos que voy a recolectar a la institución, a la sociedad, a la ciudad? Depende de dónde lo investigue. Y en ese mismo sentido, ¿a quién va a beneficiar? ¿No? Directos o indirectos. Por ejemplo, yo pienso que una investigación directamente casi todas van a beneficiar a su institución y a la central de esterilización, pero en general, indirectamente también a la vía institucional y la de los pacientes. Y por último, la hipótesis, que algunos los ponen como un capítulo aparte. En algunas investigaciones no está escrita. Yo siempre digo que si nosotros la pensamos, la tenemos que escribir. A mí me resultan más cómodo las investigaciones que la ponen dentro de el primer capítulo o relacionadas al problema de investigación, porque hay una relación directa. De hecho, responde directamente a esa pregunta del problema de investigación. Esto todo es corto, incluso la justificación. No tengo que escribir páginas y páginas de justificación. Capaz que con 2 párrafos ya pude dar cuenta de la justificación. Todo este primer capítulo es el más cortito. Entonces acá no importa tanto cuánto voy a profundizar, sino que se entienda bien el problema, la pregunta, y que lo contextualice bien y que pueda dar cuenta de las razones de por qué se tiene que hacer esta investigación. Entre estas razones, siempre piensen que una investigación, yo siempre digo, bueno, a alguien le va a beneficiar, ¿no? Aunque sea chiquitito una institución. Bueno, ya eso, si puede cambiar la vida institucional, ya va a cambiar algo de la comunidad, ¿no? Entonces, siempre es necesaria. Además, una investigación la puede pedir mismo la institución, ¿no? Pero no tenemos que dejar de pensar en eso, ¿a quién va a beneficiar? Todos los que lean la investigación, de alguna manera, van a aprender más del tema también. Entonces, por eso pensamos en esos aportes que podemos hacer teóricos o prácticos, por eso pensamos en la relevancia, por ejemplo, social. Yo pongo contemporánea también porque entre las justificaciones, ¿por qué hay que investigarlo ahora? ¿No? Porque es un tema relevante en esta actualidad. Por ejemplo, si nosotros pensamos recién ponía de ejemplo lo de la concentración. Bueno, un tema que se debate mucho ahora es la concentración porque con todos los nuevos medios, los nuevos quizás centros de entretenimiento, redes sociales, este famoso scrolleo que hacemos en TikTok, cada vez, y hay estudios que nos dan datos certeros sobre eso, todos nosotros, pero sobre todo los más chiquitos, tienen menos concentración. Disminuye muchísimo esa concentración. Entonces, mi justificación también tenemos que empezar a debatir, a charlar sobre ese tema. Es un tema que a los profesores en general nos preocupa, pero a los maestros de primaria, y si tienen niños en la familia se darán cuenta, cada vez están
más preocupados. Los niños tienen cada vez menos concentración. No terminan de resolver tareas porque no se pueden concentrar un ratito en hacer la tarea. En la escuela misma que no tienen tantos estímulos. Pero están acostumbrados, ustedes los verán, más si tienen niños en la familia y por ahí tienen una pantalla que es re difícil sacarlos. Claro, por ahí van scrolleando y es muy divertido, se ponen a jugar un juego y se aburren enseguida porque es algo que lleva un tiempo, que lleva pasos, no sé, rondas, y que para ellos no tiene un estímulo inmediato. Entonces, bueno, mi Sí, justificación. profe, esto igual le genera ansiedad, ¿o no? Sí. De querer todo ya. Sí, es algo que es re difícil de manejar y nos pasa a los adultos a veces también, que estamos como muy acostumbrados, pero con los niños es un tema que se está hablando mucho. Por eso se recomienda esto, que es difícil, porque yo lo veo los niños a mi alrededor, es re difícil sacarle las pantallas. Son muy atractivas para los adultos también. Pero eso hacen que, por ejemplo, no puedan... Si tienen niños, seguramente están con las figuritas. Y les da ansiedad, por ejemplo, llenar el álbum, esperar, le das muchos paquetes de figuritas. Ayer le llevé a mi sobrino y me dice, ¿por qué me trajeron tanta? Porque cada uno le había llevado. Porque vio la pila para completar y yo dije algo que le pareció una locura. Podés guardarte estas en esta cajita que te regalamos y las pegás mañana. Y le pareció como una locura la idea de guardar para el otro día algo. Después lo hizo porque se cansó de pegar. Pero eso es una charla que todos los profesores tenemos, incluso los los del nivel terciario, porque también la gente más grande tiene menos concentración. Todos la tenemos. Entonces, ahí, con esos datos partiría mi justificación de por qué es necesario estudiar, investigar sobre la concentración, en todos los niveles, diría yo, y de todo tipo, porque estos niveles de concentración ahí sí los están estudiando desde la neurociencia, ya midiendo la concentración. Pero bueno, pensando, yo siempre les traigo desde mi lado los ejemplos. Y lo que haría es, y lo que entonces hay que hacer después, al final, es poner la hipótesis. En mi hipótesis, por lo que yo hablé, por mi experiencia, los niveles de concentración en la virtualidad, al menos en las opciones híbridas, son menores que en la presencialidad. Yo creo que, insisto, yo siempre pongo ejemplo a mis alumnos de híbrido, siempre los pongo a ustedes de ejemplo. Digo, hay una carrera acá en el instituto que es 100% virtual y se concentran y participan mucho más porque no tienen otra opción. Entonces no lo dejan ahí como algo, bueno, lo hago porque no tengo ganas de ir. Entonces el que se quiere concentrar no le queda otra que buscar la manera de hacerlo. Este es el primer capítulo que va a tener. Por ahora es poquito, digamos, para que se guíen, porque lo que más me preguntan son cuántas hojas. Por ahí capaz que con la portada escribí 3, 4 hojas, una de introducción y, bueno, portada, índice, la tercera introducción, la cuarta, el programa de investigación en una hoja y media, ya me entró, ¿no? Por ahora sí les puedo decir hojas. El capítulo 2 ya depende de cada tema, depende de la información que haya, que es el famoso marco teórico, que es lo que yo vengo nombrando un montón, y cada vez que ustedes los mando a buscar información, digo, guárdenla para el marco teórico. Guárdenla con su bibliografía, obviamente, porque después tenemos que citar. Y el marco teórico es lo que va a sustentar a mi investigación. Espérenme que yo me confundí había hecho uno más claro para explicarlo. Espérame que no sé si es que no lo... No, me habrá confundido el link porque en la semana dije, voy a cambiar algo que siempre trae confusión de lo que había preparado para esta clase. Elementos, primera parte. Tiene que ser esta. Es el mismo. No sé por qué no se cambió. Que en realidad es lo mismo, nada más que como una parte de este marco teórico yo no se las pido, las separo para que no cree confusión.
Entonces, yo les voy a explicar qué es el marco teórico y les voy a decir que... A ver, mira que esto es una cosa de mandinga. Yo en el Canva lo veo como con el cambio y acá no. Esperen que lo comparto de otra manera. Yo me parecía que no estaba tan loca que lo había cambiado. Compartir. Enlace público. Ahí está, bueno. Es un cambio chiquitito igual que le hice. Ahí estamos. El marco teórico es eso que sustenta y conceptualiza la investigación y el proyecto de investigación. Ahí es donde nosotros ponemos, hola, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta o algo? Esperen que me fijo. Ahí está. En el marco teórico es donde nosotros le contamos a la persona que no sabe tanto del tema todo lo que se sabe sobre el tema que vamos a investigar. Entonces tiene varias partes. Una parte que lo que nosotros le decimos es, bueno, yo cuando digo estos términos estoy hablando de esto, ¿no? Conceptualizo esos términos que son específicos de mi investigación. Y después, para mostrar también todo lo que ya se sabe sobre ese tema es lo que ya se investigó. Si una persona ya hizo una investigación sobre el tema en otro lugar, o ya investigó, no sé, las consecuencias, o ya investigó sobre, y me da datos, yo se los voy a contar, porque seguramente yo ya leí esos datos para poder plantear mi investigación. Entonces va a tener todos los antecedentes, todas las investigaciones previas, todas las teorías, conceptos y enfoques que hay sobre el tema. Este es el capítulo generalmente más largo, porque ahí yo tengo que volcar todo lo que se sabe del tema. Y ahí es lo que yo sé, pero pensando en un lector que no tiene por qué ser especialista en mi temática. Entonces, ¿vamos a empezar desde el principio? ¿Qué es la esterilización? No, pero si nosotros nombramos, no sé, una técnica o un método, un proceso, si nosotros nombramos, y esto se lo voy a pedir a todos, una institución, nosotros tenemos que contar de qué se trata. Bueno, la institución, cómo es la vida de esa institución para que uno entienda mejor los conceptos necesarios para ese, no sé, o ese activo que se va a usar, o ese proceso, cómo se hace, esa técnica, ¿sí? Y ahí lo voy a poner en los términos básicos. ¿Qué es lo básico que tengo que saber para entender toda la investigación? No hay problema, Alejandro. Cualquier cosa, yo esto lo dejo todo en el Classroom. Y por el otro lado, lo que vamos a poner es si alguien investigó ya sobre el tema, sobre alguno de estos conceptos del tema, algo referido al tema, aunque no sea en mi institución o en mi país o en mi ciudad, lo vamos a poner ahí también. Todo citándolo y escribiéndolo y no pidiéndole a la inteligencia artificial, sino con los datos que yo busqué. Y después tiene otra parte más que yo lo separé, que tiene que ver con las bases teóricas. Lo separé porque en realidad siempre vamos a ver en cualquier investigación que algo que sustenta mi investigación es las teorías que explican ese fenómeno, que tienen que ver que todo lo que pasa nosotros lo podemos ver a través o desde el punto de vista de alguna teoría explicativa. Todo tipo de ciencia, las ciencias sociales es donde mejor se ve eso. Que nosotros, como esto no es una licenciatura, no se dan materias que nos muestren teorías sobre salud, ¿no? Entonces, en una licenciatura sí se darían. Entonces yo lo saco, les digo que existe, que siempre nosotros, nuestro punto de vista está sustentado con una teoría, aunque no le podamos poner nombre, que tiene que ver, por ejemplo, acá lo más cercano es que muchas de las temáticas que son problemas prácticos tienen que ver con salud y salud pública, ¿no? El hecho de que la salud no es una decisión solo en las instituciones, sino incluso en los países. Y ahí sí seguramente le dieron alguna especie de teoría. Como para poner un ejemplo, desde ese lado lo podríamos explicar. Desde el punto de vista que Argentina está atravesado por ciertas políticas también de salud pública.
Pero no, yo lo puse aparte y puse no entra en entrega para que no se hagan tanto problema, pero sí explicárselo. Sí entra la explicación de conceptos que ustedes usen, la institución en donde van a hacer la investigación y si hay alguna investigación hecha antes. ¿Sí? Verónica. No, por ahora el marco teórico, todo esto es parte de ese marco teórico. Que tiene que ver básicamente con todos los conceptos, teorías, investigaciones que hay sobre el tema. ¿Qué vamos a poner de la institución? Bueno, vamos a describirla. Yo tengo que entender si esta institución primero dónde queda, qué rol cumple, ¿no? Porque hay instituciones que son más grandes, que cumplen el rol de, por lo que me cuentan ustedes, de las que van a investigar, de esterilizar no solo para ese lugar, sino para la región. Hay otras que son propias de la institución y solo trabajan para esterilizar solo lo de esa institución. Si es más grande, más chica, me tienen que poner. En ese sentido, ¿cómo podemos medir? Bueno, cuántos empleados tiene, si es de internación, cuántas camillas tiene, cuántas cirugías se hacen, cuántos quirófanos. Algo que nos ayude a entender un poco mejor la vida de la central de esterilización. ¿Sí? Depende de cada tema en dónde se van a centrar. Pero el que la lea, ustedes piensan cómo describirían lo necesario de esa institución para que el otro entiendan cómo se manejan. No es lo mismo esterilizar en una central solo para tercerizar que en una central solo para el propio quirófano. No es lo mismo un quirófano que 10. No es lo mismo un lugar en donde hay internación y guardias y cirugías y hay 500 empleados que un instituto que tiene un quirófano, no sé, que es más específico y que usa una central que terciariza. Entonces vamos a pensar cómo vamos a describir esa institución. Desde dónde queda hasta para quién trabaja, cómo es la vida institucional, cuántos empleados tiene, son cosas bastante básicas como para pensarlo. Cuántos empleados tiene o turnos tiene la central, cómo se manejan. Insisto, cada tema va a tener que poner luz en algo diferente también, ¿no? Por ejemplo, el que hablaba de ley, que no creo que no lo vi todavía, de la reforma, bueno, va a tener que hacer un contexto sobre esa reforma, no la veo. Y cómo es la estructura edilicia, porque es central, quizás en otras la estructura edilicia no importa tanto. Entonces ahí vamos a poner eso, todos los conceptos que necesitemos, todos los que hablan de algunas normativas, si vamos a nombrar una normativa, la tengo que poner acá, ¿no? Resumir ahí. Si vamos a hablar de la comunicación entre turnos, tengo que explicar los turnos. Si vamos a hablar de el transporte, tengo que explicar cómo se transporta, qué necesita, ¿no? Todo eso que a veces yo les pregunto y ustedes me explican a mí tan naturalmente, tenemos que buscar información y explicarlo, ¿sí? Sobre investigaciones previas, no todos los temas van a tener algo específico, pero sí pueden buscar algo más general. Por ejemplo, si van a hablar de algunos desechos químicos, bueno, ¿qué investigaciones hay sobre los desechos tóxicos, ¿no? Y por qué se tienen que desechar de otra manera. Ahí de eso va a haber información. Entonces la buscamos, por más de que no sea en ese lugar de ese desecho tóxico, pero para darnos una idea general de la importancia del correcto, de desechar correctamente un activo tóxico, por ejemplo, ¿sí? Insisto, ¿desde cuándo vamos a explicar? Bueno, no es necesario que me expliquen todos los activos tóxicos si van a hablar de uno solo, pero sí que me expliquen por qué, ¿no? ¿Qué recaudos hay que tomar? Si hay normativas más generales, esa normativa general, si ustedes van a pensar en una en particular. Todo lo que ya se sepa sobre el tema. Bien. Por ahora bien, vamos. Bien, todo esto ya yo les diría que lo dejen preparado en estos 15 días, ¿sí? De todo esto, bibliografía.
bibliografía con fuentes fidedignas. Y después yo les decía que en esa portada tienen que tener un título. Y tanto el título como el problema como el objetivo tienen un idioma que es muy particular, que es el de la metodología. Entonces nosotros no le podemos poner un título de fantasía como un libro. Le puedo poner un título que tenga gancho, como una nota periodística, entonces que la gente le dé ganas de leerlo. Sino que el título tiene que explicar exactamente lo que va a investigar ese proyecto. ¿Por qué? Porque yo tengo que poder leer rápido de qué se trata para saber si me interesa o no como investigador, si me va a servir para la información que necesito. Entonces, el título tiene correspondencia directa con el problema y el objetivo general. Para resumírselos, casi siempre es muy parecido el título, el problema y el objetivo. Nada más que cambiamos algo de la redacción que tiene que ver con que cada uno es más específico que el otro. El título es lo más general, el problema es una pregunta que también me dice en general qué voy a estudiar, y el objetivo general lo que me dice es, bueno, ¿cómo lo voy a estudiar? Mediante ese verbo, no es lo mismo conocer que evaluar. Entonces ya ahí sé algo más, la profundidad de la investigación. Entonces les trajo algunos ejemplos bien claros de esto. Por ejemplo, y les traje un problema que no está, un problema que está redactado de otra manera. El primero es el problema, que es de donde partimos. ¿Qué impacto tienen los tiempos de espera en los pacientes de los servicios de diagnóstico por imágenes de los hospitales públicos de Rosario? Entonces, ahí tengo un problema. De ese problema, yo, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero conocer el impacto? No. Quiero hacer la investigación más profunda, evaluar el impacto de los tiempos de espera en pacientes en los servicios de diagnóstico por imágenes de los hospitales públicos de Rosario. Es muy parecido, lo único que cambio es yo termino delimitando qué quiero hacer con ese impacto. Si quiero conocerlo, identificar, medir, cuantificar, evaluar. Y el título, entonces, yo no puedo decir, bueno, la espera en el servicio de radiología, porque eso es muy amplio. O no puedo decir, viene como dicen en los títulos esos que son medio para que uno entre, 10 cosas que no sabías de la espera en los servicios de radiología, que sería retroactivo, la gente por ahí entraría, pero no es el lenguaje de la metodología. Entonces, va a ser muy parecido, en esto es más aburrido la metodología. El título tiene que ser impacto de los tiempos de espera en los pacientes de servicios de diagnóstico por imágenes de los hospitales públicos de Rosario. Es exactamente qué va a investigar ese proyecto, en este caso. El otro problema que pensé que lo había redactado diferente, pero es en el título solamente. ¿Cuáles son las causas que llevan a los pacientes del Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria a abandonar el tratamiento crónico de la diabetes? Si yo pienso de nuevo este problema sin delimitación, causas de abandono del tratamiento de diabetes, hay un montón. Ahora yo soy más específica. ¿Cuáles son las causas de estos pacientes? Porque estos pacientes tienen una característica en particular, un contexto en particular. Es un hospital público, es un hospital también que es centro de la región, para los que no conocen, es afuera de Rosario, Granadero Baigorria, de la Rosario Ciudad, y es centro, es el hospital público más grande de toda su región. Y es un hospital escuela, y es uno de los más importantes de Santa Fe. Entonces, en ese contexto, la gente que va son pacientes que muchas veces tienen un contexto socioeconómico diferente al que va a un hospital público en la ciudad de Rosario. Porque tiene, por ejemplo, para poder seguir ese tratamiento, tiene que ya hacer más kilómetros porque todo le queda más lejos. Tiene menos recursos de por sí, algunos económicos. Entonces, y si lo contextualizamos ahora, que en donde muchos de esos pacientes, si lo pensamos este año, por
a diferencia de años anteriores, son personas que estaban dentro del servicio privado, que tenían una obra social o una prepaga y que ahora, por los cambios que hubo, que las prepagas cada vez son más caras, las obras sociales cada vez cubren menos, termina en hospital público, que antes eso no pasaba tanto. Entonces, ahí yo no voy a evaluar las causas. Mi objetivo general, porque yo dije, bueno, quiero saber cuáles son, enumerarlas, voy a identificar las causas. Y después ven que es igual. Le cambié un poco, lo redacté mejor en el objetivo, porque identificar las causas de abandono del tratamiento crónico de diabetes, ahí ya puse lo que quiero identificar antes de poner el lugar. Y en el título sí, le hice un cambio, que lo podemos hacer en el problema también, que es, como es muy largo, lo que hice es ponerle un punto seguido, para que se entienda mejor. Entonces, causas de abandono del tratamiento crónico de diabetes. Ahí le puse un punto, no voy a hablar en general, voy a hablar del Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria. Entonces puse caso, 2 puntos, Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria y le puedo poner 2026. Sí, Débora. Profe, en eso último que usted mencionó, ¿se debe también poner la ciudad y demás o no es necesario? Yo en general en el título lo pongo tal como lo puse acá. Si queda muy largo, lo que hago es ponerle un punto, que lo podemos hacer en la pregunta. Yo puedo preguntar cuáles son las causas que llevan a los pacientes a abandonar el tratamiento crónico de la diabetes. Y ahí cierro la pregunta, ¿se entiende? Y después pongo caso, y ahí sí, hospital, escuela, Eva Perón. Acá es re largo encima. Hospital, escuela, Eva Perón de Granadero Baigorria, que es el lugar. Yo siempre digo, hay que ponerlo porque nos guía un poco más. No es que es súper necesario, pero acá quizás que son de diferentes lugares, no sé si es tan conocido el Hospital Escuela Eva Perón. Y si yo digo Hospital Eva Perón, puede ser que sea otro Hospital Eva Perón, porque hay muchos que se llaman Eva Perón, no es el único. Entonces, poner el lugar me ayuda a también entenderlo mejor. En el caso, creo que de ustedes, que también era un lugar más chiquito, podríamos poner la provincia, ahí sí, para que se entienda mejor. Al ser una ciudad muy chiquitita o un pueblo, por ahí son menos conocidos. Si yo digo Granadero Baigorria, es menos conocido que Rosario. Entonces, para los rosarinos no, los santafesinos es como muy conocido, pero para los que son de afuera, por ahí es menos conocido que Rosario. Entonces, también podría poner caso de Perón, Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe. Así se entiende mejor todavía. Y en el caso nuestro, profe, ¿cómo pondríamos? Por ejemplo, yo puse, se me ocurrió ahora un título, manipulación de residuos peligrosos, caso, Hospital Provincial Dr. René Favaloro, de la provincia de Córdoba. Sí. Sí, está bien, ahí lo separamos porque yo insisto, a veces separarlos para que la pregunta no quede tan larga y por ahí sea difícil de entender. Vieron que cuando algo es muy largo y le pones muchas comas, todos nos perdemos a veces. Incluso me voy a corregir a mí misma. La pregunta, como les dije antes, acá yo tendría que haber puesto antes cuáles son las causas, es lo mismo, pero se entiende mejor cuáles son las causas que llevan a los pacientes a abandonar el tratamiento crónico de la diabetes en el hospital. Para mí siempre se entiende mejor, pero los dos están bien. Sí o sí, nosotros lo que tenemos que mostrar en ese título es de qué va a tratar. No nos tenemos que olvidar de mostrar eso, aunque sea repetitivo. Como ven, son muy parecidos. A veces es, como les dije, medio repetitivo, parece que estamos diciendo lo mismo, pero cuando uno está investigando y tiene que buscar información, la diferencia que es mínima no sirve. Yo, si ya sé, ya trabajé con pacientes en el mismo contexto que Granadero Baigorria y ya tengo las causas, porque ya las investigaron, y quiero buscar a alguien que me dé cifras, entonces voy a buscar más que identificar a alguien que evalúe las causas, si existe esa investigación, porque identificar capaz que me sirve,
para leer algo, pero yo estoy buscando por ahí datos. Entonces quiero a alguien que evalúe, que cuantifique las causas, más que me diga cuáles son. Entonces ahí me ayuda, ¿no? Esto de elegir el verbo correcto. Porque yo tengo que saber de una de qué se trata esa investigación y todo el tiempo lo estoy diciendo en la introducción, en el resumen, en el título, en el problema, porque generalmente el que se dedica a la investigación tiene que leer un montón. Nosotros son unos primeros acercamientos, pero tiene que leer un montón sobre el tema para saber qué necesita investigar, qué es nuevo, qué no. Entonces nos sirve tener este tipo de redacción. Yo acá lo que les hice entonces es esta como pequeña como guía. Cada una de estas partes tiene que estar. Y como les dije, mi recomendación, excepto esta de bases teóricas, las bases teóricas, por eso pongo, no entran en entrega, y por eso lo separé, no van a estar, pero todo tiene que estar. ¿Qué puede haber pasado? Que no haya tantas investigaciones sobre el tema, que es más específico. Busquen sobre la temática en general. ¿Qué se sabe sobre, no sé, el desecho de esos residuos tóxicos, por ejemplo? ¿Qué investigaciones hay sobre la contaminación que genera en el medio ambiente? Sobre eso seguro hay, ¿no? Entonces vamos a buscar información sobre eso. Si la investigación es sobre, no sé, algo que tenga que ver con la contaminación cruzada, bueno, vamos a ver quién investigó ya sobre las consecuencias de la contaminación cruzada, por ejemplo. Específicamente sobre lo que ustedes están estudiando es más difícil encontrar, pero vamos a ver qué se sabe hasta el momento. Si nosotros ponemos datos, tiene que ser específico y tenemos que citarlo. Si copiamos exactamente lo que dijo algún investigador, lo tenemos que poner entre comillas y citar, y toda bibliografía que usemos la tenemos que poner al final de todo, ahí sí, con las normas APA, que después las vamos a repasar, pero vayan guardando los links, si no, en los apuntes de primer año en comunicación está, pero después lo vamos a repasar. Vayan buscando los links para no olvidarse de ninguno. Si tienen alguna ley que citar, no es necesario que pongan toda la ley, sino que la pueden resumir y poner algún artículo que se hable sobre el tema. Lo mismo una normativa. Si es muy larga, pueden poner un resumen y citar alguno de los puntos que a ustedes más les interesan. Si nosotros hacemos esto para la clase que viene, que es en 15 días, ya tenemos una buena base para todo lo siguiente, que ahora les voy a adelantar un poco. Pero antes de adelantarles, sí quiero darles voz a ustedes, primero para que me digan si se entendió todo. Voy a ver si puedo poner bien así. Y para ver hasta dónde llegamos en su trabajo. Aquí abro a ver si es el indicado este. Ay, no saben que me di cuenta que están las dos. Ahí entendí cuál es el problema. Yo sé qué está pasando acá. Y es que yo lo modifiqué, pero no borré el que modifiqué. Ahí está. Estaba repetido. Ahí está, entonces. Porque yo antes explicaba y le decía, bueno, bases teóricas no tomo porque no se puede, pero por ahí el que no estaba tomando nota de eso, lo que me decía, se volvía loco, y encima los dejo 15 días, y ponía, no encontré la teoría. Yo, no, eso no lo vemos. Ahí está. Bueno. Esta es la primera parte. Después va a ir el cómo lo vamos a investigar, que hoy yo voy a hacer una introducción para que se vayan preparando sobre qué se trata y por qué se hace. Pero les pregunto entonces hasta dónde avanzamos en los trabajos.
pudieron avanzar porque me dijeron que estaban con parciales. Profe, Sí, pregunto. sí, Nosotras hicimos hasta la hipótesis, pero bueno, ahora hay cositas que nos faltan. sí. Hicimos una pequeña introducción, que bueno, ahora viendo la disposición de cómo van, sería lo primero. Bien, la introducción. Sí, pusimos que, bueno, a través de la observación del incorrecto descarte de glúten aldehído vencido por parte del personal encargado del servicio de esterilización y farmacia en el Hospital Provincial de Torreón Favaloro de Winterthur, en el año 2026 es que decidimos investigar la siguiente pregunta-problema. Eso sería el planteo del problema. Bien. Porque es cortito en la introducción, van a profundizar un poco más en cada una de esas partes, ¿no? Y ahí que agregaríamos algo más. Hasta, como planteo el problema, capítulo 1 no, son las dos primeras partes del capítulo 1, está muy bien. Bien. Y Para la después, introducción, sí, por ejemplo, yo lo que tengo que tener en claro es por qué hay que desechar de alguna manera. Entonces, en la introducción me van a presentar el tema. Empiezan bien. por donde empiezan, me tienen que contar que el glutaldehído es tóxico, entonces hay que desecharlo de alguna manera en especial. Eso, resumidamente, en la introducción tiene que estar para que yo entienda por qué se lo preguntan. Y en el Bien. marco teórico, me sirve para todo esto, ya iban a profundizar sobre lo que es tóxico, sobre las consecuencias que tiene, sobre si hay alguna normativa, sobre si quieren nombrar cuáles son los otros, ¿sí? Bien, bueno. Y después, bueno, los objetivos generales y específicos, que ya se lo había comentado yo la clase pasada. Y nos Habíamos hecho faltaría, algunos cambios, no sé cómo quedaron. en el objetivo general, pusimos conocer el manejo de residuos peligrosos en el Hospital Provincial Dr. René Favaloro de la ciudad de Huincarnancó en el año 2026. Y los objetivos específicos pusimos estudiar el correcto descarte de los residuos peligrosos, indagar sobre el protocolo de la institución al momento del descarte de dichos residuos y describir el traslado correcto de residuos peligrosos. Bien, si ponemos describir antes, en vez de conocer, ya deberíamos en el general poner describir, si es algo más profundo que vamos a hacer. ¿Cómo? Si yo, por las columnas, digo, para guiarlos un poco de algo más visible. Si yo voy a conocer es más chiquito que describir. Porque si yo conozco, ya digo, bueno, pasa esto. Si yo quiero describir, voy a ir en profundidad. Entonces, en el objetivo general ponemos describir. Claro, si yo quiero describir algo, entonces mi objetivo general tiene que ser describir. A mí la Bueno. idea de estudiar para mí a veces es confusa, yo ahí también iría con conocer. Para todos los que ponen estudiar, hay veces que puede traer ahí como una confusión. Y el 1 está en el objetivo 3 está en el 1. Si van a decir correctamente cómo se transporta, está en el manejo correcto. Pero sí podemos preguntarnos, por ejemplo, cómo se transporta más que correctamente en la realidad. Entonces, el primero sería describir el traslado correcto de residuos peligrosos. Sí, el manejo y traslado pueden poner si quieren para no sacarte el primero, que estaba bien. Pero con el manejo estaría también el traslado, porque no termina ahí donde ustedes lo descarten. No, el manejo fue el objetivo general. Sí, ¿y el primero cómo era? El primero de los objetivos específicos. Sí. Conocer el correcto descarte de los residuos peligrosos. Bien. Para mí el descarte y transporte, o sea, dentro del descarte está el transporte, por lo que me contaron ustedes, capaz entendí mal yo. Pero un residuo peligroso no lo puede tirar y se lo lleva al basurero. Entonces,
Entonces, si el transporte está, para mí van juntos. En el Bien. correcto descarte. Ujú. Entonces, podemos poner conocer el correcto descarte y traslado de residuos peligrosos. Sí. Como para especificar también que van a estar las dos cosas. Y después, por un lado el correcto y por el otro, qué está pasando en la realidad. Entonces nos faltaría un objetivo específico. Sí, si ustedes ahí sí lo pueden separar para ver qué pasa en la realidad, ¿no? Que en realidad el Bueno, correcto descarte es este. En la teoría dice esto. En la teoría, porque yo siempre digo, de la concentración, todos deberíamos estar escuchando bien la clase. bueno. Y ahí nos faltaría como una justificación por lo que yo vi hoy. ¿Qué dio usted? Sí, justificar por qué es importante estudiar eso. Que ahí eso ustedes lo hicieron conmigo oralmente. Me explicaron por qué querían estudiar eso. Bueno, Sí. piensen en todas las implicancias que tiene ese tema de estudio. Bueno. Y después como hipótesis pusimos que los residuos peligrosos, y ahí no sé también si volvemos a poner del Hospital Provincial Dr. René Favaloro en Huincarnancó, ya no es necesario. No, yo diría que para qué, porque ahí va a ser más difícil en la redacción. Bueno, porque yo hice más hincapié en la falta de conocimiento y capacitación del servicio, de la gente que está a cargo del servicio. Ah, pero, buen punto, pero vos no te preguntás por qué. ¿Cómo? A ver, léelo, Yo para no puse, adelantarme. Pusimos, los residuos peligrosos del Hospital Provincial Dr. René Favaloro de Huincarnancó se desechan incorrectamente debido a la falta de conocimiento y capacitación por parte del personal que está a cargo del servicio de esterilización, farmacia y directivos. Bien, Además de la ausencia de gestiones relacionadas con la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de dichos residuos. ahí está bárbara la hipótesis que planteás, y esas son cosas que hablamos, pero que en tu problema, que en su problema y en los objetivos no están, porque nunca se preguntan por qué. Vos estás respondiendo a una pregunta que no se hicieron. Vos decís, ¿cómo es el manejo? Y el manejo no es, solo contestás incorrecto. Pero después me decís, ¿por qué el manejo es incorrecto? Y por falta de conocimiento, por por problemas de gestión y no me acuerdo qué otra cosa dijiste. Sí, Bueno, hay dos opciones acá. Si a ustedes les interesa ir por ese camino, cambiar la pregunta y ahí ya tenés los tres objetivos específicos o cambiar la hipótesis. Pregúntense qué quieren estudiar de eso, si el cómo o el por qué. Porque la respuesta que usted me dice, ahí lo que están profundizando es, se desechan mal porque tal y tal y tal cosa. Y si yo digo por qué, porque antes me pregunté por qué. y entonces la pregunta problema, ¿cómo sería? ¿Por qué se deben manipular los residuos peligrosos? Sí, vos ya partís desde que se desechan mal, Sí, que eso es por lo que conocés de experiencia. Entonces, ahí vos decís, se desechan correctamente porque hay falta de conocimiento, hay falta de capacitación y falta de gestión. sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta que estás respondiendo si decís eso? O que están respondiendo, no sé por dónde está tu compañera, no me acuerdo quién era. Vero. Ahí, a las dos entonces. Sí, la verdad que no me doy cuenta yo cómo vendría a ser, pero ¿Pero qué se están preguntando ahí? ¿Qué están respondiendo? ¿en dónde la hipótesis Sí. y el por qué se manipularon mal? Bueno, ahí tenés otra pregunta, que pueden ir por esa pregunta o por cómo se manipula. Y ahí en su hipótesis, ¿qué dicen? ¿Cuáles son los tres problemas que hay? Y la gente que está a cargo ahora de esterilización, la farmacia y, bueno, la falta de gestiones de los directivos. Ustedes decían la falta de conocimiento y capacitación Sí, y la falta de gestión, por decir.
Hay un problema Sí. de gestión que lo tiene, por ejemplo, el transporte, yo conozco, llamo al transporte, no existe y no viene nadie. Sí. O Yo sea, no, envolví todo, no sé cómo se tira, pero yo envolví todo, lo puse ahí, me puse los guantes, salgo con el barbijo a la calle a esperar que pase el camión para los residuos patológicos o tóxicos y no viene. Entonces, ¿qué hago con eso? Eso es lo que me contabas vos, que no hay un sí, camión. sí. No, no, no. No, no hay Entonces una hay falta empresa de que venga, gestión. digamos. Entonces ahí tengo 3 razones posibles. Si yo tengo esas 3 razones, cuando plantee mis objetivos específicos, tengo que ir a conocer esas 3 razones. Si es verdad que hay falta de conocimiento, si es verdad que hay falta de capacitación y si es verdad que para decirlo simple, falta de gestión. Entonces, en vez de conocer las normativas, voy a ir a conocer el conocimiento, por decirlo. Eso para que les sirva a todos, como que me sirvió, porque hay 2 posibles. Están re adelantadas, pero se fueron por 2 caminos diferentes, los 2 posibles. Fíjense cuál le gustaría más abarcar, cuál sería más interesante, si el saber el por qué o el cómo. Si el cómo vos estás bastante convencida de que ya es incorrecto, por ahí las razones están buenas como para pensar. Bueno, Piénsenlo, de ahí denle una vueltita. Los 2 caminos son posibles. Eh, Piensen en eso, que ahí justo en la hipótesis, aparte dieron las razones, yo siempre digo, la hipótesis, que es lo que tenemos en la mente, nos reayuda a ver si nuestro problema y objetivo están bien. Yo para que no sea, siempre hablamos cuando hacemos tutorías, que hay una parte tremenda que es que para el tesista, por ejemplo, cuando llega una parte del trabajo y le decimos, pero lee bien tu objetivo que estás hablando de otra cosa, y en realidad no es tan grave porque en realidad lo que hay que hacer es reescribir un poco los objetivos. Yo siempre digo, es medio trampa, pero por ahí cuando nosotros los redactamos no lo tenemos tan claro, pero después llegamos a otra parte y decimos, "Ay, acá estamos hablando de esto". Y me parece que en la hipótesis pasó, de todo lo que nosotros hablamos, cuando me contaste el tema, vos también me contabas eso. Yo dije, bueno, se fueron por otra rama, pero si es el por qué, está bueno también. sí, creo que era, me parece que estudiar el por qué por ahí es más lo que necesita, en Ujú, definitiva, a un futuro el hospital. sí. Porque eso ya lo descartaron. Lo descartaron como pudieron. Sí, Bueno, sí, mal descartado, sí. bueno, entonces ahí está bueno. Y ahí nosotros, yo también hago este trabajo para que le cueste todavía saber sus objetivos específicos. En nuestra hipótesis siempre van a surgir, porque yo en mi cabeza digo, el problema está acá. El problema está que falta de conocimiento, que pueden ser los 3, o puede ser que en realidad sea uno después, no sé. Llegamos y re sabían, pero como les decía antes, yo puedo preparar, hacer todo, toda una capacitación, que la hizo, no sé, un curso del ISPI para desechar eh, residuos tóxicos. Entonces yo hice el curso, fue toda la central de esterilización. Y después llego y no tengo quien pase a buscarlo. Entonces ahí vemos que muchas veces no es conocimiento. En este caso me parecía que, por lo que vos contabas, hay de los 3. Bien, está bueno, me gusta. Me gusta, me gusta. Había otro también que tenía que ver de cómo se desechaban, que estaba más enfocado en el después también, ¿no? Por lo que me habían contado. ¿Nosotras, profe? No, el otro grupo que tenía desecho de otro tipo de residuo. Ustedes me perdonarán que yo no me acuerdo tanto los nombres. Sí, profe, buenas tardes, éramos nosotros, Aida y yo. Eh, la idea era ver cómo se descartaban los cartuchos de óxido de etileno una vez que eran utilizados. Bien. Tenía que ver todo con el después, Sí, con sí. el describir lo que pasaba después, porque también ustedes decían, nosotros creemos que estamos haciendo todo bien, pero después, ¿dónde van? Es lo que yo siempre digo. Yo me lo imagino con cosas más cercanas para mí. Yo soy re como en mi casa separo el plástico, el cartón, voy, el cartón se lo dejo al que pasa recolectando cartones.
que ya les conozco los horarios, el plástico en el tacho, acá es naranja el de plástico, la otra basura, y primero, ya el día que lo voy a tirar veo que, no sé, una está tirando hojas al tacho naranja, la otra está tirando, alguien pasó y tiró la basura, y después, un par de veces, he visto como el camión se lleva los dos tachos. Entonces ahí te da como sí, uno intenta, pero hay cosas que se nos escapan. Entonces yo pensaba en eso también cuando ustedes me lo contaban. Y hay lugares donde ni siquiera hay para separar. A veces se lleva igual un camión especial naranja, no es siempre. Pero a veces, capaz que ya saben que está re sucio y han llamado porque está sucio y se lo tienen que llevar igual porque la gente tiró cualquier cosa. Entonces, hay Bueno, cosas que se nos escapan. acá en el hospital tratamos de ir clasificando, no hay mucha cantidad de bolsas de colores como debería, solamente roja y negra, pero asimismo tratamos de clasificar y muchas veces vemos el camión que viene con residuos de sanatorio, clínica, porque obviamente el hospital es público y, digamos, no paga para ese descarte y las clínicas a su vez también se ahorran unos pesos. Entonces nos llevan todos nosotros, pero el camión cuando viene se lleva todo junto, todo mezclado. O sea, Sí. no divide los colores. Bien, bueno, ya ahí el problema que ustedes se planteaban tiene que ver con el después, ¿no? ¿Pudieron redactar algo, el de ustedes, otro grupo? No es para ponerlas ahí. ¿Cómo, profe? Si pudieron redactar el problema, objetivos. Problema algo estaba en casi todos. No, lo que nos había corregido usted la vez pasada, y después nada, íbamos a hacer hincapié también en la ley de los residuos peligrosos, que también estábamos dando eso en otra materia, así que Bien. podemos poner eso también, ir por ese lado. Bien, eso les va a servir para el marco teórico y de ahí, bueno, piensen en esa pregunta, como les digo a todos, la hipótesis. Si yo digo, bueno, ¿cuáles son, ya que hablamos de las razones por las que los alumnos tienen menos concentración? Entonces en mi cabeza digo, y bueno, el uso de la tecnología, redes sociales, las clases virtuales que hacen que de por sí tengan menos participación y que el corpus de la materia. Entonces en mis objetivos voy a quizás conocer el uso tecnológico de mis alumnos, de la tecnología de mis alumnos. Eso le quería preguntar yo. ¿El objetivo general tiene que apuntar a solucionar el problema que nos estamos planteando? ¿O los objetivos siempre son de conocimiento? Es qué voy a ir a investigar. La única parte que habla del problema en sí es la justificación. Necesito esta investigación porque hay un problema con desechos y puede causar tales consecuencias. Claro. En nuestro caso sería, el objetivo sería saber cómo es el proceso. Claro. Conocer, por ejemplo, el proceso de cada institución. Y después ahí, ¿qué 3 cosas quieren conocer sobre eso? Y ahí están nuestros objetivos específicos. Okay. Si piensen en que hay cosas que ya se saben, entonces quedémonos en las que pasan en la institución. Porque ustedes me decían, están viendo cómo se tienen que desechar, bueno, eso va al marco teórico. Ahora, cómo se desechan en la realidad va a la hipótesis, ¿no? Si yo digo, no sé, cómo se desechan, quiero conocer cómo desechan sus residuos los rosarinos o los de tal barrio, mi barrio de Rosario. Quiero hacer una investigación con eso, muy posible para la municipalidad, por ejemplo. Porque puedes tener muchos camiones y no usar, muchos containers y no usarlos. Entonces puedo ir a preguntarme en general sobre cómo desechan sus residuos los de tal barrio de Rosario. Entonces, hay como objetivo específico mi hipótesis cómo hacer. Bueno, por ejemplo, yo decir la mayoría de los rosarinos o de tal barrio separan entre plásticos, cartones y residuos orgánicos. Puedo decir
La mayoría espera a las 19 horas a tirar la basura y la mayoría respeta los containers. Entonces, ¿ahí qué voy a ir a buscar? Bueno, voy a ir a cuantificar, por ejemplo, los vecinos que separan basura. Voy a ir a comparar el uso de los containers. ¿Sí? Voy a ir a, también puedo cuantificar los diferentes, los horarios, las franjas horarias en donde se tira basura. Cuantificar la cantidad de personas que tira según franja horaria. Entonces ahí parte de 3 cosas que yo creo que tienen que ver con cómo se tiran residuos de los hogares. O puedo, en vez de dedicarme a comparar los negocios con las casas de familia, los edificios con las casas. Bien, bueno. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ustedes medio que les embosqué, pero porque justo era parecido, como para poner la diferencia de un tema parecido como desde 2 enfoques diferentes. Pero sirve esto, por eso yo sí o sí ya como que les traje esto para que hagan la primera parte. No los quiero asustar, pero sin esto no podemos hacer la segunda parte. ¿Por qué? Porque mucho de lo que vamos a hacer en la segunda parte, sí o sí yo tengo que tener mis objetivos. Yo sí o sí tengo que tener mis objetivos específicos para plantear cómo voy a investigar. Les hago un adelanto. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo recolectan, cómo desechan residuos. Algo de lo que ahora vamos a entrar un poco en eso, que tengo que saber es, bueno, ¿cómo voy a recolectar información? ¿A quién? Entonces tengo que elegir la población. Bueno, yo pienso en mi ciudad de Rosario. Bueno, es muy grande, voy a achicarla. Mi barrio es grande, voy a achicarlo. Voy a pensar, porque tiene muchos edificios mi barrio justo. Voy a pensar en 2 o 3 cuadras. ¿Por qué? Pues si yo mido 2 o 3 cuadras de un barrio con muchos edificios, de cerca del centro de Rosario, va a ser parecido en todos los barrios cerca del centro de Rosario que tenga muchos edificios. No tengo que después hacer la misma investigación quizás en muchos lados. Va a ser diferente a los barrios que tienen más casas, por ejemplo. Entonces yo tengo que elegir mi población. Voy a decir los vecinos de tal cuadra de tal barrio o de tales cuadras de tal barrio. Ahí yo elegí mi población. Voy a decir cómo selecciono los casos de estudio. Todo esto lo vamos a hacer ya en las próximas clases. Y tengo que decir, bueno, yo no le puedo preguntar a todos los vecinos, ¿no? Porque va a ser un montón. ¿Cómo puedo hacer? No puedo estar todos los días viendo cómo sacan la basura. Entonces, mi caso de selección va a ser, bueno, voy a ir con tantos vecinos, cada tantos, incluso si son 1000, voy a elegir 50 y le voy a preguntar. Voy a venir a diferentes horarios y voy a ver si usan los containers. Y no me acuerdo qué otra cosa había hecho. Si separan y si los tiran bien. Entonces, en mi investigación, por un lado, le voy a preguntar, voy a hacer una encuesta. ¿Cómo voy a ir a buscar los datos? Una encuesta a 50 vecinos. Voy a elegir todos los del mismo edificio, todos de la misma edad, todos solteros o todos con familias. No, voy a ir eligiendo variado, ¿no? Porque yo supongo que capaz que un chico estudiante solo que viene recién a la ciudad, capaz que no se para, qué sé yo, sabe menos de la vida de una ciudad. O al revés, el de la familia que tiene el nene que le va a tirar a cualquier tacho, se para menos. Entonces, para no caer en esos sesgos, voy a decir, bueno, voy a elegir algunos que tengan familia, otros que vivan en casas, otros que vivan en edificios, otros que vivan solos. Entonces les voy a preguntar si se paran, si tiran bien, si esperan hasta después de las 19. Y después lo otro lo puedo hacer con observación. Yo puedo venir un día a las 19 horas y abrir el techo y ver si tiene mucha basura. Puedo pararme en una esquina a ver cómo tiran basura y ver si la tiran bien. Me puedo preguntar, che, ¿estás tirando esto? Botellas. Y eso lo puedo hacer observando, ¿no? Y marcando, sin ir a encuestar a alguien en particular.
Entonces ahí puedo saber horarios en el que tiran basura, puedo saber si están tirando bien o no. Entonces, para saber cómo, yo primero tengo que saber bien qué quiero investigar. Y siempre va a salir eso que yo quiero medir de mis objetivos específicos. Porque otra cosa que yo tengo que decir es, bueno, ¿qué características voy a medir? Por ejemplo, los horarios en el que tiran basura. Si tiran basura en el container correspondiente. Para todo eso necesito bien mi base de la primera parte de la entrega. Por eso están medio, yo siempre digo la etapa por etapa, que incluso después, las chicas vinieron con la etapa ya completa y yo le dije, bueno, capaz que tenemos que volver para atrás y reformular. A veces es un trabajo muy de pieza a pieza la investigación. Pero es de pieza a pieza porque si no nos quedamos siempre con lo mismo, con lo que yo opino del tema o lo que yo vi del tema. ¿Qué es lo más difícil de hacer? Salir de eso que yo vi, que yo experimenté. Generalmente nosotros cuando vamos a investigar vamos con una idea ya formada. Mi idea formada, por ejemplo, de cómo tiran, me incluyo cómo tiramos basura en el centro de Rosario, en un barrio, es que casi nadie respeta los containers y pocas personas separan basura. Y menos cartones. Los cartones creo que acá, al menos por acá, los negocios nomás, que tienen muchas cajas y sí veo que se las dejan a los recolectores. Y ahí también, por mi experiencia por verlo, podría pensar en la diferencia como problema entre las casas particulares y los negocios. Bien, con un tema que salió ahí para poner algo más casero de sus temas, al menos los dos que vimos. Por ahora vamos a quedarnos bien en ese qué, darle un contexto, justificarlo. Uno diría, ¿a quién le serviría un estudio de los residuos en 2 cuadras de Rosario? Bueno, yo estudio estas 2 cuadras y después puedo generalizar a todas las cuadras que tengan, como decía, acá hay muchos edificios. Y puedo generalizar a las cuadras parecidas. ¿A quién le serviría? Bueno, a la municipalidad, porque la verdad que no sé si hace mucho como para fomentar que se separen residuos. Entonces podríamos ver si se necesita, no sé, alguna política. En un momento había, al menos acá, pero me parece que era el Estado que lo hacía. ¿Se acuerdan? En un momento estaban esas caravanas, no sé, que estaban, va a estar el pescado para todos, al menos acá en Rosario estaban esos camiones. Y había uno que, me acuerdo que estaban en la plaza, que recibían residuos. Estaban en las plazas del centro de acá de Rosario. Entonces, si vos ibas con una bolsa de residuos para reciclar, ellos te regalaban, no sé, unas plantitas, una bolsa de verduras. O si vos ibas con una lamparita vieja que es más tóxica y no se puede tirar en cualquier lado, te regalaban una nueva LED que te duraba más. Entonces, ahí hay una política clara para que uno recicle, para que uno no deseche en cualquier lado, ¿no? Pero para saber si es necesaria una política así, tenemos que primero ver si es verdad que por ahí la gente ya reciclaba y no es necesario. Estamos medio lejos de ese tipo de políticas, un montón de cosas para solucionar, uno pensaría, pero también, si vemos uno de los grandes problemas de las ciudades es la acumulación de basura. Y lo vemos. Y bueno, ya si entramos en los desechos que ustedes están analizando, es un poco más peligroso, para no decir mucho más peligroso. Entonces, las ciudades lo tienen que poner como política. El control y la gestión también, esta cuestión de, bueno, yo hice todo bien, pero después vienen y se lo llevan todo en el mismo camión y también eso desincentiva a que uno haga las cosas bien. Si uno hace las cosas bien y del otro lado no. Entonces, ¿nuestra investigación va a cambiar el mundo? ¿Va a cambiar cómo se desecha? No, pero va a iluminar sobre la temática. Al final de la investigación voy a tener datos
sobre eso. Y que, bueno, para no ponerlos ahí en un brete de seguir preguntando si tienen más, voy a presentar también esto que les contaba del diseño de investigación, que es la segunda parte, que todavía no lo voy a pedir porque vamos a ir parte por parte, pero es para ir adelantando también qué viene. Nosotros una vez que ya sabemos qué quiero investigar, sí o sí necesito saber qué y profundizar en eso, voy a hacer lo que se llama el diseño de investigación, que tiene que ver con la metodología de investigación. Se llama esta segunda parte, que va a ser un nuevo capítulo que todavía recién voy a introducir y después vamos a ver las próximas clases, el marco metodológico. Como está el marco teórico que sustenta teóricamente la investigación, este marco va a sustentar metodológicamente la investigación, es decir, los pasos prácticos a seguir para conocer eso que yo en el primer capítulo dije que quiero investigar, eso que quiero saber. Entonces lo podemos definir, este diseño de investigación que tiene que ver con el marco metodológico, con el conjunto de estrategias, de métodos, de técnicas, de herramientas que vamos a poner en juego para producir conocimiento. ¿Cómo vamos a producir ese conocimiento? Esta es la parte donde más podemos jugar, ¿no? Pero también es muy exacta, porque yo, para producir conocimiento, tengo que elegir las herramientas, las estrategias que pueda poner en práctica por los recursos que tenemos, por el tiempo que tenemos, por las posibilidades que tenemos y por cómo es el objeto que estoy investigando. Como les decía antes, yo no puedo decir, bueno, voy a investigar lo que hacen los rosarinos con su basura, porque sería imposible ir a preguntarle rosarino por rosarino. Sería una tarea titánica. En cambio, yo me puedo preguntar lo que hace un barrio que tiene ciertas características y ahí voy a decir, bueno, ¿a quién de ese barrio le voy a ir a preguntar para después generalizar? Eso es lo que hacemos en el diseño de investigación. Y está determinado por 3 factores. El primero, los objetivos específicos, el diseño de investigación, las herramientas que yo pongo en juego tienen que ayudarme a alcanzar estos objetivos que son de conocimiento. Y este que es muy importante, que nosotros no vamos a hacerlo, pero igual necesitaríamos los recursos materiales, económicos y humanos. Yo a ustedes digo, bueno, podemos preguntarnos cómo se desecha y por qué no se desecha correctamente, pero no podemos preguntarnos para investigar por las consecuencias. En nuestro marco teórico podemos poner las consecuencias de desechar mal un residuo tóxico, que son las que dicen los libros, la teoría, las investigaciones ya hechas, por ejemplo, la contaminación, pero no lo podría medir. Si yo me pregunto en la investigación la consecuencia, yo tengo que ir a medir si realmente la tierra está contaminada, el río está contaminado, y poder separar eso de lo que pudo haber sido la contaminación de mi desecho y la de cualquier otro desecho que tira todo el mundo. Esos recursos son muy difíciles, por eso los ambientalistas quizás tienen en contra para poder contar sus problemáticas, que es muy caro medir la contaminación. Hay maneras de medirlo de manera quizás más general. En el celu, cuando ustedes ven la temperatura, también hay algo que dice índice de calidad del aire y lo mide. Los que viven en algún pueblo, en alguna zona rural, seguramente les da como mucho mejor que a mí que vivo en Rosario. Entonces hay incluso herramientas que ya existen para medirlo, pero si yo quiero medir la contaminación y ver si eso es por mi residuo patológico o, en este caso, tóxico, me va a ser muy difícil. ¿Cómo mido la contaminación del aire de ese residuo si no tengo las herramientas? Entonces, cuando yo pensé mis objetivos, los pienso como objetivos realizables.
Cuando yo pienso en los objetivos de investigación, pienso en qué quiero medir, a quién voy a ir a investigar, qué recursos tengo, materiales, económicos, humanos, de tiempo, cuándo voy a tener que dar la respuesta, la conclusión de esta investigación. Si nosotros pensamos en una investigación de una tesis, esto es lo que pasa, nos pasa, voy a decir, a la mayoría de tesistas, porque me pasó, es que como no nos dicen presentala mañana, presentala dentro de 6 meses, como esta materia que yo les digo el 29 de junio, para los que llegaron tarde, pasamos el parcial al final el 29 de junio, tienen que presentar el proyecto, al tesista nos dicen hacer la tesis, y uno tarda porque se quiere hacerla cada vez mejor y tardamos un montón. La mayoría de investigaciones tiene un plazo, que es el que le dan las instituciones que pagan las investigaciones. Teniendo todo eso en cuenta, yo voy a elegir el diseño de investigación para cumplir mis objetivos y teniendo en cuenta plazos y recursos. ¿Y qué vamos a diseñar en nuestro marco metodológico? Bueno, la delimitación de la población, a quién voy a estudiar, cómo voy a seleccionar los casos que efectivamente voy a estudiar. Si es en mi barrio, bueno, cuáles son las personas que voy a encuestar, por ejemplo, o los tachos de basuras que voy a observar, los containers, en qué cuadra me voy a parar, en qué hora me voy a parar a observar, qué voy a observar, qué variable, en este caso, si tiran en una o en la otra, si separan la basura. Esas variables salen de mis objetivos específicos. ¿Y cómo ir a recolectar información? Si voy a ir a observar, si voy a hacer entrevistas, si voy a hacer encuestas. ¿Y de qué tipo? La observación, la entrevista, la encuesta. Y después, antes de ir a recolectar los datos, lo que voy a decir, los voy a analizar de esta manera. ¿Por qué? Porque una vez que yo ya tengo los datos, puedo estar atravesada por esos datos que yo ya conozco. Entonces, desde un principio yo digo, voy a recolectar estos datos, los voy a analizar de esta manera. Por ejemplo, voy a comparar. ¿Por qué? Porque yo lo digo en un principio y eso hace que mi sesgo no esté determinando cómo voy a analizarlo. Que es lo que muchas veces nos pasa. Nosotros decimos, ay, vi, no sé, que la mayoría de la gente tira a cualquier hora la basura. Entonces voy a analizar los datos con las opiniones de las personas. Entonces voy a contar cuántas personas me dijeron que, porque es algo que ya vi. Entonces el dato puede estar contaminado con mi percepción. Entonces desde un principio de decir voy a comparar, voy a correlacionar, voy a contar, cuantificar. Estos son los elementos entonces que yo voy a decidir en mi marco metodológico en base a mis objetivos y en base a mis recursos. Por eso insisto tanto que terminemos la primera parte, así la clase que viene, que es el primero, le damos cierre, si hacemos, ponemos en común y empezamos entonces con este marco metodológico. Ustedes, además de eso, van a tener que entregar el marco metodológico que va a decir, mi población es esta, que todavía no lo dimos, por eso se los adelanto. Yo voy a seleccionar los casos de estudio de esta manera, voy a estudiar estas variables que salen de los objetivos específicos. Yo siempre les hago hacer una tabla de variables. Voy a utilizar esta técnica o estas técnicas, voy a elegir una entrevista de tal manera, con tales preguntas, y la información la analizaría de tal forma. Eso es lo que nos queda de este trabajo. ¿Sí? No lo vamos a hacer, no vamos a ir a preguntar, encuestar a los edificios de cómo tiran la basura, pero sí vamos a decir, yo encuestaría, haría la encuesta de esta manera, después les voy a decir qué tipos de encuesta existen, y le haría, por ejemplo, estas preguntas, 2 o 3 preguntas. Para la clase que viene tengamos entonces primera parte, así empezamos a trabajar con esta, y ya nos quedarían, esto si lo hacemos el 19, en vez de darlo todo junto,
yo puedo hacer primero un repaso y después especificar en algunas cosas más complejas. Por ejemplo, lo que generalmente la gente, yo voy a decir, me odia más, no es que le cuesta más, me odia más, son las variables. Tenemos el 1 para ver todos los temas, el 8 para profundizar en esos y que yo les dé las últimas correcciones para el parcial y poner fecha de entrega del escrito, 15 feriado, van a poder pulirlo como quieran. 22 última consulta, seguramente esa va a ser la fecha. 22 última consulta, mientras ven el partido me consultan lo que quieran, les doy todo ese día para que lo entreguen, así yo tengo una semana para leerlo y el 29 lo defienden. La defensa, insisto, es que todos participaron en el trabajo. Acá no hablan todos a veces cuando hablan del trabajo. Para las próximas partes, si todos participamos y todos entendemos, hablemos todos. Y el 29 me van a tener que mostrar que todos hicieron el trabajo, que no se los hizo un primo o la inteligencia artificial y que entienden de dónde salen todas las partes del trabajo. Yo siempre digo un primo porque antes de la inteligencia artificial también la gente hacía medio trampa con los trabajos, así que yo siempre digo, ahora lo puede hacer la inteligencia artificial, que es más notorio, pero antes me tenían que mostrar que no se los hizo a alguien que le gusta, no sé si hay alguien que le guste metodología que haga trabajos, pero pasa. Y les voy a insistir en esto, que aprovechen el feriado el lunes que viene, ya que tienen parciales esta semana, por ahí hoy déjenlo, estudien para, trabajos, me dijeron, estudien para eso y el fin de, sé que es medio aburrido, pero tratemos de completar la primera parte de entrega. ¿Sí, Débora? Profe, ¿usted me podría explicar cómo hacer el índice? Sí. Índice, esperen que copio la entrega. Miren, ya que estamos, copio esto. A ver si me lo copia. En que abro en el documento de Google, que yo les voy a hacer también, como siempre. Ahí, entregar un documento de Google. Nuevo, esperen que comparto. Nosotros tenemos nuestro texto. Yo ahí copié, bueno, un poquito. Yo ahí copié como las partes del capítulo. Me lo copió mal, pero ya lo copio. 1, 2. Lo copié medio mal de Canva. Pero, para no escribir tanto. Esto es un interrogante. Es acá. Bueno. Esto. ¿Estoy compartiendo bien el...? Sí. Esto es mi trabajo. Yo tengo introducción. Capítulo 1. El capítulo 1 plantea el problema. Este es el planteo del problema. Le pongo ahí. Ahí como más textito para que vean. 1, 2, formulación del problema. Esto es una pregunta. Ahí, solamente una pregunta. Un título nomás. Una oración nomás. Objetivos de investigación. Es un apartado. Objetivo general. Objetivos específicos son 3. No tengo que escribir más que el objetivo. 1, 2, 3. Justificación. Eso es la justificación y esto es la hipótesis, ¿no? Más texto de esto, tiki, tiki, tiki. Esto es texto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decirle al Google, esperen que me va a hacer ponerle un título, ahí está. Esto es un capítulo, esto es otro capítulo, y el capítulo 2 es
el marco teórico. Entonces, todos los capítulos que tienen el mismo tamaño, es decir, introducción, capítulo 1 y capítulo 2, van a tener el mismo tipo de texto. Todo texto es normal. Lo veo acá, al lado de la fuente. Bien. Ahí, ¿lo están viendo? Entonces yo le tengo que decir qué tipo de encabezado es. Todo lo que es un mismo tipo de capítulo va a ser encabezado 1. Todo lo que esté adentro de ese capítulo va a ser encabezado 2. Y si hay algo adentro, va a ser encabezado 3. De cada capítulo. Es decir, la introducción va a tener que ser encabezado 1. Al igual que la introducción, el otro encabezado 1 va a ser el capítulo 1. ¿Por qué? Porque es el mismo tipo de capítulo, de texto. Y el otro va a ser el capítulo 2. Marco teórico. Ese va a ser encabezado 1. Son todos los mismos tipos de capítulo en este caso. ¿Sí? Dentro de eso, los otros títulos, en este caso 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, van a ser encabezados 2. Todos tienen la misma jerarquía. 1, 1 tiene la misma jerarquía que 1, 2. Van a ser todos encabezados 2. Dentro de objetivos de investigación está el general, que es un capítulo más chiquito, va a ser encabezado 3, y los específicos, encabezado 3. Justificación, como es igual a objetivos de investigación, va a ser encabezado 2. Hipótesis, encabezado 2, porque es igual a los demás. Y si acá dentro del marco teórico tengo, no sé, institución, quiero ponerle títulos, institución XX, y acá quiero escribir sobre institución, y después tengo conceptos, y acá quiero escribir, y acá sobre las normativas, y quiero que sean todos títulos diferentes, si tienen todos la misma jerarquía, van a ser todos de nuevo encabezado 2, porque están dentro del encabezado 1. Entonces, lo primero que tengo que hacer, yo les digo, como ahí como la jerarquía se las puse dentro de la misma explicación. ¿Vamos bien ahí? Lo fácil de hacer esto es que después, yo lo único que tengo que hacer es ponerle en el teclado Control Enter para que la página quede toda en blanco, y ahí voy a ir a insertar elementos de página, índice, y lo hace solo. Y ya tengo el índice automático. ¿Por qué es mejor hacerlo así que hacerlo manualmente? Porque además del lío de contar las páginas, yo le agrego, no sé, información a esto. Todo esto está en la página 2, por ejemplo, la justificación. A mí, no sé, cambié la justificación, le escribí más, dije, ay, mira, tengo todo esto para escribir. Qué interesante. Quizás en el marco teórico pase más, ¿no? Y acá tengo más información que poner, y se me fue la justificación a otra página. Yo acá, en el mismo índice, lo toco y me va a aparecer esta ruedita para actualizar y me va a cambiar la página. Me va a pasar la justificación que estaba en la 2 a la 3. Entonces yo todos los cambios que haga, puedo actualizarlos automáticamente. Gracias, profe. De nada. Yo esto siempre lo enseño primero porque me parece como... el otro día una alumna se lo enseñé en otra carrera, porque en todas la enseño cómo usar Drive. Me dijo, es re mágico eso, como le explotó el cerebro, porque si yo tuve que hacer un trabajo y ponía puntito la página, puntito la página. Bien, bueno. ¿Se entendieron los demás el repaso? Genial. Bien, entonces, ahora si tienen parciales o trabajos de esta semana, no es que sí o sí ya lo tienen que hacer porque hay 15 días, pero el 1 de junio tengamos todos el qué vamos a estudiar.
este tip repasemos, veamos bien que la hipótesis esté respondiendo a la pregunta. Si responde otra cosa, fijémonos si nosotros no queremos investigar eso que dice la hipótesis, como les pasó a las chicas, que les parece más interesante la hipótesis que el objetivo, y ahí lo podemos cambiar, ¿sí? Bien, preguntas. Hoy fue bastante variadito lo que vimos. Bien, entonces, para ir a hacer un repasito, nos queda el 1 de mayo y el 8, de junio y el 8 como para terminar el marco teórico, metodológico, ya que tenemos una clase más. 8 yo voy a dar las últimas recomendaciones y consignas y todos los elementos que tiene que tener, así como hice. Vamos a completar estos elementos que tiene que tener el proyecto. 15 feriado. 22 última clase de consulta, ese mismo día van a tener que entregar la parte escrita del parcial, 29 lo defienden. Y yo esa semana les entrego las notas, ¿sí? Un poco una devolución en general les hago, pero les entrego las notas esa semana. Eso fue para mí también ese repaso así. Lo dejo ahora anotado. Perfecto, bueno, entonces si se entendió, para no mezclarles más los temas, los dejo, les deseo una buena semana, un buen feriado, ya que no nos vemos la semana que viene, y nos encontramos el 1 ahí ya a seguir trabajando con nuestro proyecto. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos.